Un día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Efemérides, ahora en Conciencia Médica. Bueno, te contamos que había dos efemérides y esta efeméride es referida a que un 22 de noviembre nació la primer médica argentina, que fue la doctora Cecilia Grierson. Y para ilustrar esta efeméride nos acompaña el periodista Guillermo Marín, docente, columnista en la revista Newsweek de Argentina, columnista en el portal médico Intramed, columnista en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología, partícipe del documental realizado por el Inca Maradona, médico de la selva, docente en la escuela media y que tiene en carpeta un trabajo inédito que se llama Médicos Argentinos, Luces y Sombras en la Historia de la Medicina. Y nos va a hablar un poco del otro libro que ha publicado ya, que se llama Mujer Profana, Vida y Pasión de la Primera Médica Argentina. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Hola, Miguel. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, deslumbrado un poco de tanta ciencia que discurre por este programa. Bueno, y nosotros también alumbrados por la sabiduría que tenés vos y el gran interés por todos los temas históricos referidos a los médicos. Y bueno, y un poco... Ahora hablarnos un poco de Cecilia Grierson, que todos leímos algo de Cecilia Grierson, la asociamos mucho con la enfermería. Es más, ayer fue el Día de la Enfermería. Correcto. En el país, el Día Nacional. Y cuando yo le comenté a varios de mis colegas, pensaban que el Día de la Enfermería era por Cecilia Grierson, que era enfermera. Le digo, no, el Día de la Enfermería no es por Cecilia Grierson, que tampoco era enfermera. Exactamente. Cecilia Grierson se recibió de médica. Estando en cuarto año de la carrera, a los 27 años funda la primera escuela de enfermería de Sudamérica. Es decir, ese es el principal dato. Yo empiezo a investigar esta mujer a partir de algunos datos que me llega de ella sobre la vida y la obra. Contacto a la familia. Ya habían dos biografías escritas anteriores a la mía, en la década del 70, del 80, pero eran una suerte de semblanza de alrededor de 100 páginas. Mi trabajo en su momento, el crudo del trabajo que terminé hace 5 años, que hoy lo podemos ver ya publicado en la Universidad Interamericana, constaba de 500 páginas. Se fue puliendo muchísimo, pasó por muchas manos, por correctores, por gente especializada en estos temas históricos, sociohistóricos y médicos, por supuesto. Y hoy, bueno, consta de unas 300 páginas aproximadamente. Si vos me preguntás por qué le puse Mujer Profana, porque, digamos, bueno, yo, como soy periodista, siempre los periodistas tratamos de buscar un título con gancho, es decir, que inste al lector a tomar por lo menos el libro y diga por qué es esto, qué significa esta mujer profana. Y bueno, Mujer Profana es un poco la justificación de que me parece que Cecilia Grierson tuvo que profanar el conocimiento científico de la época para llegar a él, es decir, con todos esos estandartes de ese recalcitrante machismo que existía en la historia. Aún hoy, por supuesto, lo podemos comprobar. Yo siempre digo que los mejores manjares están reservados para los hombres en los ámbitos. Hace poquito leí una encuesta que mujeres directoras de hospitales es una relación entre 10 a 1, es decir, hay una mujer directora de un hospital cada 10 médicos, varones, por supuesto, ¿no? Así que bueno, más o menos es pero eso. Igual, en la época que Cecilia Grierson empezó a estudiar medicina, no había mujeres por estudiando no. En ningún ámbito universitario. En realidad sí hay un antecedente. Élida Paso, que era sobrina de esta personalidad histórica, Juan José Paso, estaba estudiando farmacología, iba a ser farmacéutica. Ella fue la primera que ingresó a ámbitos universitarios en la Argentina. Luego ella enfermó de tuberculosis y murió. Por eso Cecilia Grierson pudo recibirse primero de médica. Ella después, cuando termina, o estaba por terminar su carrera de farmacia y bioquímica, rinde algunas materias correlativas, complementarias, y estudia medicina. Pero bueno, la historia quiso que Cecilia Grierson fuese la primera médica argentina y no sudamericana, porque la historiografía, uno puede googlear en internet, pone Cecilia Grierson, y hay un dato que es erróneo. No fue la primera médica sudamericana. La primera médica sudamericana fue Eloísa Díaz Insulza, una médica chilena. Yo me contacté con la familia vía mail, me mandaron la foto de graduación de esta médica chilena, una certificación de su diploma, así que esa es, lamentablemente o no, es chilena y no es argentina. Ahora, una cosita, Guillermo, sí. Justamente tocaste un tema internacional donde yo quería hacerte una pregunta, a ver si tenés este dato. A ver,
esa época en Argentina era durísimo hacer lo que hizo ella y es una pionera y nadie le va a sacar esto. Sí. Ahora, más allá de nuestro machismo argentino, ¿tenés alguna noticia del resto del mundo si ya se había avanzado en otros países que la mujer tuviera acceso a la medicina? Sí, o sea, desde Elizabeth Blackwell, que fue la primera médica norteamericana o del Occidente, por así decirlo. Ella, por ejemplo, Florence Nightingale, la primera enfermera también de Occidente, inglesa. Es decir, ya habían algunos pocos antecedentes en el mundo, pero había. Que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Exactamente, mediados del siglo XIX. Cecilia Grierson fue una una estudiante universitaria de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que, bueno, y estos nombres que nos nombraste eran bastante anteriores, por supuesto anteriores. Ella, por supuesto, quiso conocerla, Florence Nightingale. Ella viaja a Europa, viaja a Inglaterra, uno de los viajes que hace Cecilia Grierson. No tenemos ningún dato, pude rastrear si pudo conocerla, porque ya estaba muy viejita, muy deteriorada, Nightingale, pero de todos modos sí, es el primer antecedente que tenemos en la Argentina. Claro. Y ella un poco se inspiró no solamente por una cuestión de género y de actitud, sino también en las obras de Florence Nightingale, que después fueron traducidas al castellano, por eso profanó ese conocimiento que venía de Inglaterra. No nos olvidemos, Inglaterra, España, Francia, no nos olvidemos que los libros que estudiaban los estudiantes de medicina, finales del siglo XIX, principio del XX, los libros médicos, anatomía, qué sé yo, estaban escritos en lenguas extranjeras, italiano, francés, algunos en latín, o por lo menos algunos libros de farmacia venían en latín. Cecilia Grierson tuvo esa suerte, por así decirlo, esa actitud, no solamente de traducirlos al español, sino de codificar todo ese conocimiento científico médico de la época y hacer una suerte de folletos o de folletines en su momento y brindarlos al público, al pueblo, por así decirlo. Ella, en el año 1909, acá tengo el dato, su primer libro que escribe es, ya te digo, Primeros Auxilios en los casos de accidente, que tuvo una tirada de 20.000 ejemplares, nada más y nada menos. Es el primer antecedente. Un flor de número. Un flor de número para la época. Claro. Es decir, convencer a un editor cuesta muchísimo hoy para que publiquen una obra de cualquier tipo. Convencer a un editor varón en esa época, en el año 1900, y lograr una tirada de 20.000. Es decir, lo que yo me imagino es que en casi todos los hogares argentinos de ese momento, de esa época, contaron con un libro de la doctora Grierson, ¿no? O sea, además de médica, era una excelente comunicadora. Era una excelente comunicadora, por supuesto que sí. Se ocupaba que la gente común y una brillante fuera... educadora también. Ajá. Porque a partir de su escuela ella fue una de las primeras normalistas de la Argentina, que estudió la escuela normal, se recibió, Sarmiento le dio el título en la mano junto con 6 médicas más, docentes, maestras más. Así que bueno, tuvo una vida realmente muy interesante. Por eso me interesó el personaje. Siempre que me preguntan ¿por qué escribiste la biografía de Grierson? Si ya algo había. Bueno, los periodistas también no es que solemos levantar una piedra de abajo y encontramos un personaje nuevo. Bueno, ojalá fuese así todos los días. Claro. Pero lo que me interesa... ¿Y tenía familiares médicos ella? No, ningún antecedente. Nada, no. Ni siquiera... William Grierson, que fue su abuelo, llegó a la Argentina en barco. Un viaje de 3 meses, zarpó del puerto de Escocia junto con su mujer. Ella todavía no había nacido. Cecilia Grierson nació en Argentina. Sí, algunos hermanos mayores nacieron en Europa y llegaron en el año 1823. Es decir, y gente de trabajo, gente que llegaron a un campo, arrearon animales, la tierra, cultivaron. Ella es hija de inmigrantes. Qué maravilla. Cecilia Grierson, como varias de las primeras mujeres, como fue en su momento también Alicia Moró de Justo, también tuvo actividad política por los derechos de la mujer, ¿no? Sí, en realidad Cecilia Grierson no fue una personalidad de barricada, digamos, de trinchera que luchaba por los derechos políticos de la mujer. Si bien ella participó del primer Congreso Mundial de Mujeres que se celebró acá en Argentina, ella siempre bregaba por la educación de la mujer y no tanto como los derechos políticos, como fue o como lo hizo Julieta Lanteri, por ejemplo, la primera sufragista 40 años antes que Eva Duarte, ensayando el voto femenino acá en la Argentina. Ellas fueron todas contemporáneas, fueron amigas
se juntaban a tomar el té en hermosas tertulias literarias. Así que bueno, yo creo que Cecilia Grierson bregó por la educación a la mujer, digamos, para dejarla sentada en una sociedad, como decíamos recién, machista, recalcitrante, y bueno, ella pudo de alguna manera profanar todos esos estandartes masculinos a través de su obra educativa. La verdad que hay que mirar en el contexto de la época. Por supuesto. Hay que pararse allá, claro, 150 años atrás, a ver qué pasaba. Hoy en la Facultad de Medicina hay más mujeres. Hay más mujeres que hombres. Sí. Se invirtió las estadísticas dicen pero eso. En esa época, una pionera. Por supuesto que sí. Además, hay algunas cuestiones que están vinculadas con su elección sexual. Esto lo tengo que aclarar porque hay una película, hay una suerte de entre ficción y realidad. Es una película que está filmada por Silvina Chau, y nosotros nos cruzamos. Hizo una película que se llama, una suerte de documental, Tierras Prohibidas, que actúa una actriz muy conocida argentina que hace de Cecilia Grierson, Leonor Manso. Y es una suerte también, esta cineasta hace una suerte de entrevistas a médicos, historiadores, y opinan sobre Cecilia Grierson, ¿qué les parece? Uno de ellos, que también tiene una obra de teatro que se llama Hoy no Cecilia se llama, dice abiertamente al micrófono que a él le parece que Cecilia Grierson fue homosexual. Yo me contacté con esta persona vía mail y le di algunas explicaciones, o haciéndole algunas preguntas dónde había conseguido ese dato. Bueno, lamentablemente o no, él me dijo que no rastreó ninguna información, que a él le parecía. Me parece muy peligroso esto. Yo no creo que viendo unas fotos borrosas del siglo XIX uno pueda llegar a decir que una persona es o no homosexual o alguna otra cuestión. Igual tampoco me parece que es algo central. No es algo relevante tampoco en ese momento. Por supuesto, no es algo relevante, pero yo ojalá hubiese conseguido ese dato, porque lo hubiese humanizado mucho más a mi personaje. Es decir, lo hubiese bajado del bronce. El dato no lo conseguí. Por supuesto hubiese sido algo más, un granito más en este mar extraordinario de la vida de esta mujer. Pero a mí como periodista me gusta investigar, pero siempre con datos precisos, es decir, y no inventar, digamos, cualquier cosa. Así tiene que ser. Me parece que así tiene que ser. En la actualidad, ¿qué podemos decir que nos dejó Cecilia Grierson? Mira, calculo, Norberto, que el legado de que se puede, me parece, llegar a cualquier cosa que uno se propone. Una mujer que estudiaba medicina con el barro hasta las orejas. Ella caminaba, cruzaba la calle Córdoba, la Facultad de Medicina estaba instalada por el centro ahora de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estudiaba medicina, ella hacía algunas cuadras. Ella vivía muy cerca de acá, en la calle Montes de Oca, tenía su casa, caminaba hasta la calle Córdoba, todo embarrado. Por supuesto, en aquella época no había nada asfaltado. Y digo, si en ese contexto una mujer, más allá de su personalidad, de su voz fuerte, cantarina, por su sangre corría sangre irlandesa y escocesa, nada más y nada menos, una mujer con una actitud, por eso calculo que se le vincula con alguna cuestión de género sexual. Calculo que debe ser por eso. Pero digo, el legado de Cecilia Grierson es decirle a las médicas de hoy, a las estudiantes de medicina de hoy, que hoy se puede. Yo, por alguna cuestión también laboral, estoy vinculado mucho con los estudiantes de medicina, y a veces nos plantean cosas insólitas de que no quieren ir a la villa a hacer una práctica médica porque tienen miedo que les roben. Y bueno, entonces yo les explico un poquito que una médica que estudió en condiciones terribles, tremendas. Así que bueno, pero bueno, yo creo que otras médicas también la pasaron muy mal. Paulina Luisi, la primera médica uruguaya, encontraba en su delantal, para hacerle algunos chistes, penes seccionados, le escondían para hacer algún chiste. Bueno, eso por suerte nuestra, esa aberración, por así decirlo, o ese mal juego, nuestra primera médica argentina no lo sufrió. Así un que, poquito más civilizado. Es un poquitito más civilizado, por suerte. Me parece que ese es el legado, ¿no? Bueno, Guillermo, la verdad que ha sido un gusto, y muchas gracias, todas estas cosas interesantes que nos contaste sobre la doctora Grierson. Acordémonos que un día como hoy, un 22 de noviembre de 1859, estaba viniendo al mundo la doctora Grierson, que, como dijo Guillermo, un ejemplo de mujer. Exactamente, un ejemplo y un ejemplo de vida, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Alberto, gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas